Buenos días y bienvenidos al encuentro SPDI del mes de septiembre titulado Amenazas a la Seguridad Internacional, la criminalidad transnacional. En esta ocasión, contamos con la presencia de tres distinguidos juristas y expertos en el tema: la doctora Kelin Gloria Cárdenas Sánchez, fiscal provincial especializada en crimen organizado; el magíster Jeremy Swinen, especialista en criminalidad transnacional organizada por la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de Estados Unidos en Argentina; y el doctor Juan Antonio Belit Granda, quien es miembro titular de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional y también ha sido presidente del Consejo Nacional de Inteligencia del Perú. En primer lugar, escucharemos las palabras de bienvenida del embajador Óscar Maurtua de Romaña, quien brindará unas palabras introductorias a este conversatorio tan interesante que nos reúne el día de hoy. Señoras y señores, les doy la bienvenida a esta nueva edición de Encuentros SPDI correspondiente a septiembre, ciclo mensual de conversatorios realizados por la Sociedad Peruana de Derecho Internacional SPDI. En esta ocasión abordaremos el tema amenazas a la seguridad internacional, la criminalidad internacional. Este asunto se vuelve aún más relevante en el escenario actual, donde el crimen y la delincuencia organizada transnacional está vinculado a las mayores amenazas a la estabilidad global. Redes como los carteles de drogas y el tráfico humano alimentan la violencia y financian conflictos en regiones inestables, afectando a más del 80% de la población mundial que vive en áreas de altos niveles de criminalidad, según el Índice Global de Crimen Organizado de 2023 de las Naciones Unidas. Además, la Organización Mundial estima que los flujos financieros ilícitos vinculados a actividades criminales y delincuenciales superaron los 1.6 billones, 1.600 millones de dólares en el 2021, exacerbando la proliferación de delitos, armas, terrorismo y complicando, dañando la cooperación. Es por ello que la SPDI, en su constante compromiso de mantenerse a la vanguardia en la reflexión y estudio de los temas más urgentes de la agenda internacional, considera esencial poner sobre la mesa el análisis de este fenómeno. De esta manera, nuestra centenaria institución refuerza la labor de generar espacios de debate que contribuyan a la construcción de respuestas y soluciones viables ante los retos que la criminalidad transnacional impone a la paz y la estabilidad global. Por vuestra atención, muchísimas gracias. Bien, habiendo escuchado estas palabras de bienvenida e introductorias del embajador Óscar Maurtua de Romaña, presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, vamos a dar la palabra a la primera de nuestras expositoras y me voy a permitir presentarla. Ella es la doctora Kelin Gloria Cárdenas Sánchez. Es fiscal especializada en criminalidad organizada con más de 10 años de experiencia. Se ha formado académicamente como doctora en Derecho y Ciencia Política por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, además de obtener un máster en Justicia Penal por la Universidad de Salamanca y un máster en Ciencias Penales por la misma universidad, sumado a un MBA y su título de abogada en el 2007. En cuanto a su experiencia profesional, ha ejercido como fiscal adjunta provincial, supraprovincial, especializada contra la criminalidad organizada en el Ministerio Público desde el 2021, así como fiscal provincial en la primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada entre los años 2017 y 2021. Ha sido también fiscal adjunta provincial en la misma especialidad entre los años 2012 al 2017.
Es autora de varios artículos jurídicos, entre los que se puede mencionar la interceptación telefónica. Es una vulneración latente al derecho a la intimidad o una técnica esencial para investigaciones contra las organizaciones criminales, publicada en el año 2014 por la revista Actualidad Penal en Gaceta Jurídica. Otro artículo destacado es el titulado Criminalidad organizada, fuentes, mimetismos y efectos, publicado en el 2011 por la revista jurídica del Perú, Gaceta Jurídica. Igualmente, ha sido ponente destacada en temas relacionados con el derecho penal y el crimen organizado. Entonces, tenemos con nosotros a una experta en el tema que nos va a brindar una primera charla donde nos hablará sobre las formas de criminalidad que ha desarrollado justamente la criminalidad transnacional. Adelante, doctora Cárdenas, y bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Ante todo, darle el agradecimiento a la Sociedad Peruana de Derecho Internacional por permitirme participar en este encuentro. Y como bien lo ha señalado la presentadora, el tema que vamos a tratar el día de hoy es la criminalidad organizada transnacional. Es de mencionar que este fenómeno, si bien es cierto, data ya de varios años. Inicialmente lo vimos relacionado con los delitos de tráfico ilícito de drogas y de terrorismo, pero ello ha conllevado que con la globalización, el avance de la tecnología, se repercuta en diferentes tipos delictivos. Tipos delictivos, como podemos saber ahora y con mayor frecuencia, el tema repercutido en el delito de trata de personas, en el delito de tráfico ilícito de migrantes, en los delitos de ciberdelincuencia, que gracias a la globalización estas redes han aprovechado este sistema para poder inmiscuirse más y adentrar con con mayor mayor facilidad facilidad. para poder lograr realizar sus actividades ilícitas a nivel no solamente dentro de un país, sino ya de varios países y ramificarse con la finalidad de pues lograr su fin ilícito y que no se puedan desarticular y complicar la labor investigativa para poder lograr identificar y desarticular esos nodos principales que se forman parte de la estructura criminal. Ello ha conllevado también en el transcurso del tiempo de que a través de documentos internacionales se pudieran establecer al menos tres triángulos principales en los cuales ahora se mueven actualmente, con respecto a lo que es en base a la corrupción, en base relacionado a la obstrucción de justicia y a la violencia. ¿Por qué nos referimos a este triángulo o estos tres pilares que se dan? Porque inicialmente las organizaciones criminales realizaban un fin ilícito, sí, pero no eran de un carácter violento. Si hemos visto transcurrir con el tiempo, hemos visto de que ellas recurren más a este tipo de presión. ¿Presión por qué? Porque es la finalidad con la que van a lograr obtener determinados tipos delictivos. Hemos visto que, al menos en nuestro país, Ya le dije, ya. es el tema de las organizaciones criminales en temas de secuestro, en temas de extorsiones, que son organizaciones más violentas, no las tradicionales que teníamos al inicio en el margen de nosotros como Perú y a nivel internacional en otros tipos delictivos que no necesariamente utilizaban la violencia, pero esa repercusión actualmente se viene dando con un factor, se podría decir, de marcada constancia. ¿Y por qué? Este pilar, además de la violencia y la corrupción, que hemos visto que es necesario propio de la organización criminal para que siga creciendo, para que siga ramificándose, a fin de que ellos puedan pasar esas barreras de control que tiene cada estado y puedan lograr el fin final, es decir, su fin ilícito, por su finalidad en atención de lo que buscan es de que si bien es cierto, puede el Estado tratar de desarticularlas en las partes inferiores, pero que el núcleo duro de ellos no se desintegre. Y eso es lo que parte en relación también a lo que es la obstrucción de justicia, sumado con la corrupción. ¿Por qué? Porque al momento en que uno, como investigador, desarticula las partes bajas de una organización criminal, va a tratar de obtener información para poder llegar a las cabezas, es decir, a los líderes o a los financistas, que son los que permiten que coexista y sigue existiendo la organización criminal por más que tú detengas o desarticules una parte de esa organización criminal a través de lo que es
la influencia de testigos, a través de la presión para hacer variar las declaraciones y que no se vean involucrados, o para que mantengan la reserva de esta información y no decir dónde se encuentra la parte patrimonial de esta organización criminal, porque la finalidad de una investigación para desarticularlas es lograr y llegar a ese financiamiento. Entonces, lo que protegen mayormente actualmente estas organizaciones es que no se afecte esa parte para que ellos puedan seguir reestructurándose y poder seguir funcionando, como ha venido sucediendo actualmente en diferentes sistemas, no solamente en el nuestro, sino a nivel internacional. Ello ha conllevado de que el libre comercio, los vacíos legales que existen en nuestro país o en otros países con respecto a esa regulación de esos tres aspectos de lo que es corrupción, obstrucción de justicia y violencia, generen instituciones débiles, débiles que permitan indirectamente generar o favorecer a esas organizaciones transnacionales y continúen su actividad delictiva. Si bien es cierto, en el transcurso del tiempo, las entidades internacionales, a través del Convenio de Palermo, ha establecido una definición estable de qué debemos entender por grupo delictivo organizado, que es la base para nosotros tener en cuenta el concepto global de crimen, de criminalidad transnacional. Ha establecido requisitos de que debe haber una cantidad de personas que deben ser de 3 como mínimo o más, que los delitos que se cometan sean mayores a 4 años y sean graves, que no necesariamente existe una jerarquía, pero sí una permanencia y una durabilidad en el tiempo de estas actividades delictivas y que tengan un fin lucrativo. El carácter transnacional que establece, aparte de esa estructura, como bien lo ha señalado la Convención del Grupo Delictivo de Organizado, debemos de partir que este carácter transnacional es porque tiene 4 supuestos, que ya la comunidad internacional también lo ha establecido. En primer lugar, que se cometa en más de un estado. En segundo lugar, puede ser el supuesto que se comete en un estado, pero la jerarquía, es decir, su órgano de dirección, se encuentra en otro estado. El tercer supuesto es que se cometa todos los efectos en un estado, pero sus actividades ilícitas ramifiquen en diferentes estados. Y la otra situación es cuando se comete en un solo estado, pero sus efectos sustanciales repercuten en otro estado. Es decir, nosotros podemos ver, y en el transcurso del tiempo, hemos visto en las investigaciones, por ejemplo, en la Fiscalía, de que un claro ejemplo es la actividad delictiva de minería ilegal. La actividad delictiva de minería ilegal, si bien es cierto en nuestro país, viene causando revuelo, porque es un delito que, si bien es cierto, nuestro país ha tratado de regularlo, tratar de que ellos se formalicen, aparentando, dando unas normas para mejor control, vemos que existe una debilidad de vacíos. ¿Por qué? Porque la minería ilegal indirectamente genera delito de trata de personas, genera delito de tráfico de inmigrantes, genera corrupción, genera también lavado de activos. Entonces, vemos que esta concatenación de delitos genera la fusión y la estructura de diferentes pequeñas formas de crimen organizado que al final se convierte en una criminalidad organizada transnacional. ¿Por qué? Porque vamos a ver de que para ser, como el lugar conocido de nosotros que tenemos acá en La Pampa, en Puerto Maldonado, por ejemplo, vemos de que la trata de personas en ese lugar donde se hace una minería ilegal no es solamente una explotación de ciudadanos nacionales, sino también de ciudadanos extranjeros. Ello conlleva que existe un traspaso de fronteras de diferentes países para que lleguen estas personas a ser explotadas acá. Y para que puedan lograr pasar estos pasos fronterizos, se necesita el apoyo de determinados funcionarios y a través de eso el tema que se genera el delito de corrupción. Ello, sumado a que los ingresos que se generan ilícitamente de la actividad minera y de la explotación que se da por esas personas, genera ganancias ilícitas que ingresan al mercado o del país a la economía y se produce un supuesto boom económico en nuestro país que indirectamente en sí es un globo porque realmente no hay una economía estable por ganancias legales, sino por ganancias ilícitas y genera Gracias. externamente determinadas situaciones que tú cuestionas
de que podría dar una estabilidad económica al país, pero realmente no lo es, porque es una estabilidad económica para la gente que forma parte de esta organización criminal, porque es la forma de cómo ellos pueden continuar realizando sus actividades criminales y así lavar sus activos. Debemos de tener en cuenta de que la Organización de Naciones Unidas ha establecido ya determinadas tipologías de organizaciones, de tipologías de redes delincuenciales. Entre ellas las tradicionales que tenemos, la de jerarquía estandarizada, que pues establece una estructura definida, ¿no? Que ya tienen un nombre conocido, tienen una étnica fuerte, un control territorial específico. Tenemos como segundo grado lo que es la jerarquía regional, que se parece mucho a la jerarquía estandarizada, pero lo que debemos tener que es que existe un único líder, bien es cierto, igual que la jerarquía estándar, pero esta de acá tiene su foco de realización de sus actividades en un determinado específico, una geografía, en una región, que podríamos decir, y también que actúa en muchos casos con el uso de la violencia, ¿no? Al realizar sus actividades. Otra de las clasificaciones que se ha dado es el tema de la jerarquía agrupada o los clústeres que se conocen. Son grupos criminales agrupados, ¿no? Que tienen también un gobierno, pero no de un jefe único organizado, pero tienen una existencia de entidad más fuerte. Como cuarto punto, han definido lo que es el grupo central, que en este vemos las redes y es algo más frecuente que se ve en los países porque son una estructura plana, ¿no? Una estructura plana de colaboradores con un grupo limitado de individuos, que es la mayoría de delincuencia organizada que se ve. Por ejemplo, aquí podrían ser los clanes, familiares que se dedican al tráfico de drogas, o a veces los grupos que se dedican al tema de la extorsión o los robos en organización criminal. Y la última tipología vendría a ser la red criminal, ¿no? Que está definida por actividades o individuos claves determinados por un contacto, las habilidades que tienen, que van a permitir la coexistencia de esta organización criminal. Estas tipologías que ya nos han definido a nivel internacional y que nos han permitido a nosotros también establecer al menos cómo está estructurado cada organización criminal en el país de nosotros, debido a que nosotros no tenemos un crimen organizado estandarizado, sino dependiendo el delito o dependiendo el lugar, vamos a ver una estructura diferente, pero sí son parte de una organización criminal, como bien lo he señalado. Debemos de tener en cuenta de que establece un carácter transnacional debido a que se relaciona con el tema del objeto de tráfico, es decir, que se basa si se mueve algún bien o se mueve personas. Por ejemplo, si es un bien, una organización criminal dedicada al tráfico de drogas. Si se mueve personas, un delito de trata de personas o tráfico de inmigrantes. También puede ser el tema de especies en extinción o de bienes culturales relacionados a ellos. Y pues se establece que tiene el carácter organizativo que debe de tener debido a que existe una cooperación entre sí, que buscan la identificación y el fin de la organización criminal, es decir, obtener un fin ilícito, ¿no? Provechoso para ellos. Y por ello es que se dice que son una estructura también al mismo tiempo cambiante. Si bien cierto, no la estructura, el núcleo duro, pero las partes inferiores. ¿Por qué? Porque eso le va a permitir a ellos continuar abrazando y expandir su territorio para que continúen sus actividades ilícitas. Algunos vemos que podemos hacer la actividad ilícita aquí, pero destinar el patrimonio de la organización criminal a otros países y utilizando los paraísos fiscales para evitar ¿de qué? De que se incaute este dinero, se decomise o se haga un embargo preventivo a fin de que ellos sigan continuando haciendo sus actividades ilícitas. Ahora, debemos de tener en cuenta también que en el transcurso del tiempo también ha ido mellando los delitos, por ejemplo, de tráfico ilícito de armas. Si bien esto en nuestro país no se ve con mayor notoriedad, pero sí en otros países, y ello origina que se generen también los crímenes organizados de los delitos de extorsión, de sicariato,
que han venido últimamente hace entre 5 a 10 años a repercutir en el país, generando pues la inseguridad ciudadana que tenemos actualmente, ¿no? Y a pesar de que el gobierno ha tratado de contrarrestar con medidas preventivas, lamentablemente no lo ha logrado, debido a que solamente se enfocan en esa parte, olvidándose de que en sí esa es una forma o expresión de cómo el crimen organizado está entrando a tallar en los temas sociales, políticos y económicos de nuestra sociedad. No solamente y mal visto de un solo enfoque particular, como lo digo, sino deberíamos de verlo de manera estructural hacia atrás. ¿Por qué? Porque es una forma de que indirectamente, internamente, si ustedes lo ven, van a ver de que existe corrupción, porque para que exista este tema de tráfico de armas que vengan de un país a otro país o que desde nuestro mismo país, de instituciones públicas, lleguen esas armas a los privados que van a cometer este delito, es porque no existe un control, una regulación. ¿Y por qué? Porque existe indirectamente corrupción. Y es uno de los temas en los cuales estas personas que se dedican al crimen organizado transnacional han visto un factor muy importante, porque a través de ello pueden lograr continuar con sus actividades sin que los perturben. Y me refiero por ello, conllevando a una desestabilización al país, ya sea económico, social. ¿Por qué? Porque lo que buscan es, si nos diéramos cuenta, inicialmente, cuando alguien quería, por ejemplo, trasladar madera ilegal de Lima, de Pucallpa, pongámonos a Lima, para que llegue por aduanas y se exporte al extranjero, ¿qué hacía? Corrompían a los funcionarios que estaban en el transcurso de aduanas para que esa madera llegara a puerto y a través de ellos ilegalmente salir al extranjero. Hubo una situación aproximadamente que se incautaron hace como ya en el 8 años aproximadamente que llegó madera incautada a México, que era madera prohibida, que estaba aquí regulada ya por los Infor, pero había pasado todas las reglas y al revisar la documentación, por ejemplo, nos vimos cuenta de que había salido con otro tipo de madera para que pueda salir. ¿Y ello por qué? Porque había sucedido no solamente el primer paso de corrupción que vemos nosotros como es el delito de cohecho, sino que vieron la necesidad de que parte de los funcionarios públicos que forman parte del Estado y que controlan sean parte de su organización criminal. Es decir, el crimen organizado cada vez va evolucionando y va viendo las maneras de cómo ellos protegerse. Primero una corrupción básica, como el soborno; otro, integrar al funcionario público que ya trabajen en entidad como parte de la organización criminal, o si no, ingresar personas, familiares relacionados a la institución como trabajadores en lugares claves que le permitan dar esa información de, por ejemplo, algún control, algún operativo para evitar y desviar las rutas y así llegar a la finalidad que ellos es sacar, por ejemplo, en este caso que estamos hablando, de la exportación de una madera ilegal. Ello origina que otra forma de corrupción que han visto este crimen organizado tradicional necesario es también infiltrarse políticamente, es decir, aprovechar las campañas políticas en las que existen las elecciones para determinados estamentos y lograr que llegue ese candidato para que cuando llegue al gobierno o llegue a ese puesto que necesitan, que les va a facilitar, permita de que éste indirectamente les devuelva el favor, generando, como le digo, una penetración muy fuerte en el Estado, hecho que hemos visto que ha sucedido, por ejemplo, actualmente en nuestro país, que vemos que varias de las instituciones altas de los poderes de nuestro Estado se ven en esta situación inmersos. Tan es así de que el tema más sonado, al menos en nosotros, fue el caso Odebrecht, que hubo la corrupción inmensa entre diferentes países y constelaciones por los servicios públicos que se tenían que realizar. Y ello conlleva a la par que se dé el blanqueo de dinero. Blanqueo de dinero que hemos visto nosotros también, incluso si lo vemos en la actualidad, repercutir a nivel en el tema de las construcciones,
la falta también de regulación en la parte de los hoteles, casinos. Si nosotros vamos a provincia, vemos ahora en cada esquina o en cada cuadra una farmacia, un hotel, y a veces nos quedamos mirando y decimos, pero ¿por qué este boom? ¿No? ¿Con qué tanta esta facilidad? Y nos damos cuenta de que es una forma de que si bien esto el gobierno no lo regula, pero es una forma muy fácil de insertar dinero en nuestra economía y lavar, generando así pues una desestabilización que no solamente lo vemos en nuestro país, sino que genera también desestabilización en otros países. Ahora, algunas de las soluciones que se buscan o se tratan de controlar para que este crimen organizado no termine avanzando y englobe completamente a un país y lo inunde en esta situación de inseguridad, es buscar pues la sensibilización a través de los medios de comunicación, tratar de hacerles entender que es el cooperar en esas actividades va a generar situaciones de perjuicio indirectamente a la misma sociedad, tratar de incorporar la inteligencia y la tecnología con la cual uno debe realizar esas investigaciones, pues no podemos nosotros investigar ya de una manera tradicional, mientras que los mismos integrantes de la organización criminal utilizan la tecnología a efectos de poder realizar sus actividades con mayor facilidad. Vemos que ahora, por ejemplo, con el boom de las criptomonedas, es más difícil hacer un rastreo de dinero que viene de la ilicitud. Vemos que, si bien es cierto, hay instituciones que ya las manejan, pero en el Estado, como ente investigativo, todavía existe una deficiencia de tecnología, de capacitación de personal, de especialización, y ello pues a veces origina de que no se pueda obtener información en el momento oportuno y se pueda perder, que es aprovechado por la gente que se encarga de delinquir y formar parte de un crimen organizado transnacional. Para ello Doctora, también, disculpe que le interrumpa, doctora, le quedan 5 minutitos. Muchas sí, gracias. para ello también es necesario y hemos visto también como forma de contrarrestar lo que es la cooperación internacional entre países. ¿Por qué? Porque como bien le señalé, la actividad delictiva se puede hacer en un país y los efectos producirse en otros países. Entonces, nosotros necesitamos trabajar de manera coordinada entre todos los países para poder obtener a través de cooperación y de otros medios relacionados al tema de de asistencia judicial, esa información que nos permite utilizarlas tanto en nuestro país como en el país vecino donde se comete el delito, a efectos de que tanto una estructura que está en nuestro país o en el otro país se puedan lograr las condenas y la desaparición y desarticulación de esa organización criminal. Es por ello que considero de que el crimen organizado en el transcurso del tiempo ha crecido, ha mutado y se ha transformado de una manera continua y se perfecciona. Y nosotros como Estado debemos de continuar actualizándonos y avanzar en ese grado de tecnología. El crimen organizado viene a ser algo integral que afecta a sectores políticos, la sociedad, de caracteres también étnicos y culturales que generan indirectamente lo que es inseguridad. Inseguridad no solamente en nuestro país, inseguridad que se ha generado, si lo vemos ramificado en Latinoamérica. Por ello, y como consecuencia de ello, se ha dado indirectamente lo que es una debilitación estatal, con unas normas no fuertes, tratando de atacar esa fuente de ganancia ilícita, y sino también establecer tipos de políticas de seguridad. ¿Políticas de seguridad para qué? Para imponer determinados márgenes y evitar que se continúe con esta situación y que se vulneren determinados derechos a efectos de poder desarticular a las organizaciones criminales transnacionales, porque si nos damos cuenta, actualmente ya no somos un crimen organizado en Perú, es un crimen organizado en Latinoamérica y también en Europa de manera a nivel mundial. Ello ha generado a manera de cierre para la concepción de mi persona una desestabilización y genera un estado de peligro que no solamente va a afectar, como nos viene afectando, a nivel económico, social, sino también políticamente. Eso es todo. Gracias.
Muchas gracias, querida doctora, por esta disertación tan específica desde una perspectiva penal y desde el derecho doméstico peruano y una excelente explicación, ¿no? Sobre los tipos penales y las consecuencias y las características, ¿no? De la criminalidad organizada y en este caso la de índole transnacional. Vamos a escuchar a continuación al magíster Jeremy Swinen, quien nos acompaña también esta mañana, y me voy a permitir presentarlo. Magíster Jeremy Swinen actualmente es especialista en criminalidad transnacional organizada por la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de Estados Unidos en Argentina. Su formación académica incluye 2 maestrías, una en Derecho Internacional Público por la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, y otra en Derecho Penal y Justicia Internacional por el Instituto Interregional de las Naciones Unidas para las Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia, UNICRI. Asimismo, cuenta con una diplomatura en abordajes contra el crimen organizado y ha realizado diversos cursos en el Servicio de Formación de Asuntos Exteriores de los Estados Unidos. Es docente e investigador de Derecho Internacional Público y Derecho Internacional Humanitario en la Maestría de Derecho Internacional de la Universidad Católica Argentina, UCA. Además, ha sido autor y coautor de artículos sobre derecho internacional y criminalidad organizada transnacional. Y quisiera adelantar que nuestro invitado, Jeremy Swinen, va a tener la gentileza de compartir con nosotros, de hecho, un capítulo de una de sus últimas publicaciones, justamente referido al tema que abordamos el día de hoy. Bienvenido nuevamente y gracias por acompañarnos. Tiene la palabra y también la facilidad para compartir los materiales que desee en la pantalla. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es un placer poder estar aquí el día de hoy acompañándolos. Básicamente, me gustaría poder abordar un tema que estuve pensando estos últimos días de cómo podíamos tener como esta charla encuadrando lo que es la criminalidad organizada transnacional con el derecho internacional público, ¿no es cierto? Que es un poco, entiendo, el trabajo que vienen haciendo con la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, que aprovecho también especialmente a agradecer. Veo también a los copanelistas que me acompañan, Juan Belit Granda y Kevin Cárdenas también bueno, participar en este día de hoy y compartir la jornada. Así que no quería olvidarme también de agradecerles a ustedes y a Luciana, por supuesto, también por el gentil intercambio de correos para organizar esto. Yo traje una pequeña presentación que les voy a compartir en pantalla. Me dirán si la pueden ver correctamente. A ver, un segundo que vea. Aquí debería salir correctamente. Sí, sí, se ve. ¿Se ve Sí, bien? se ve. Excelente, excelente, perfecto. Bueno, entonces el desafío un poquito de hoy era tratar de encuadrar la temática del crimen organizado transnacional con el derecho internacional público, ¿no? Poder abordar algún tema que tenga alguna vinculación directa con esto y, y poder charlar un poquito en un marco teórico, académico. Es obligación también decirle que lo que voy a comentar y lo que voy a compartir con ustedes no tiene una vinculación o representa de forma alguna la visión de la embajada o el Departamento de Estado, sino que será un ejercicio más bien teórico-académico que haré en tanto docente investigador sobre la materia, ¿sí? Para dejar claro esto y al mismo tiempo para darnos cierta flexibilidad y poder conversar de manera más abierta sobre este tema con ustedes. Muy bien, entonces el tema que tenía preparado hoy iba a ser un desafío tratar de explicarlo, sintetizarlo en 20-25 minutos, nos llevaría posiblemente una jornada poder abordar los distintos aspectos que me interesa compartir con ustedes, pero bueno, lo haremos como un planteo, algunas reflexiones que a ustedes les quede, posiblemente a muchos de ustedes les queden más preguntas que respuestas al terminar la exposición, pero como decían bien Luciana, yo voy a compartir un artículo que escribí sobre este tema que va a profundizar un poquito más sobre algunos aspectos. Entonces, hoy no vamos a hablar básicamente de qué herramientas podemos utilizar para abordar el combate contra la criminalidad organizada a través de lo que son las herramientas de
de primera instancia asociadas, por ejemplo, con mecanismos del combate al lavado de dinero, inteligencia financiera, el trabajo penitenciario que se puede hacer para evitar la proliferación de estos grupos dentro del sistema carcelarios, técnicas especiales de investigación como entregas vigiladas, agentes encubiertos, informantes, el trabajo en puertos. Hay una infinidad de temas y de abordajes que se puede hacer antes de tratar el tema que vamos a tratar hoy, que es un tema que yo traigo a colación como un último recurso, ¿no?, contra el crimen organizado, que es la utilización de la fuerza, ¿sí? Antes de llegar a esta instancia, que va a estar más vinculada a mi presentación con el derecho internacional humanitario, que explora los conceptos relacionados a los conflictos armados, hay una serie de variantes gigantesca antes de llegar a esto. Pero me parecía interesante poder plantear un tema que es lo que se viene, lo que está, y que me parece interesante compartir en un marco de derecho internacional público, ¿no? Entonces, básicamente lo que vamos a tratar de ver hoy va a ser un cuadro hipotético, que ya sucede, ¿sí?, de qué es lo que sucede cuando actores no estatales representan una amenaza para terceros estados, ¿sí? ¿Y qué es lo que estos estados potencialmente lesionados pueden hacer contra estos actores no estatales? Y dentro de actores no estatales hablo de la criminalidad organizada, como la entendemos, sobre todo de aquellos grupos con alta capacidad de violencia, como pueden ser el primero Comando do Capital, el PCC en Brasil, el Comando Vermelho, el Tren de Aragua, grupos o carteles mexicanos bien conocidos. Y también el terrorismo internacional, ¿no? Dentro de los actores no estatales podemos comprender una amplia gama de sujetos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hipótesis como lo que está sucediendo hoy, Israel-Hezbollah, ¿bien? Perdón, sí, bien digo, de Hezbollah, que son grupos o actores no estatales que actúan, por ejemplo, en otros estados, como en el Líbano. ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Cuál es la respuesta del derecho internacional hacia eso? ¿Qué es lo que podría hacer, por ejemplo, eventualmente, dentro del marco del derecho internacional, hacer Israel para poder proteger la soberanía de su propio territorio? ¿Y qué es lo que sucede con el Líbano? Y a su vez, ¿qué derechos también tiene el Líbano en tanto ente soberano respecto al territorio en el cual sucedería este tipo de amenazas provocadas por actores estatales? ¿Sí? Como para poder extrapolar un poquito hacia dónde se dirige este tema y hacia dónde lo podemos extrapolar en nuestra región, en donde existen grupos criminales con alta capacidad violenta. Entonces, lo que vamos a trabajar un poquito acá para este abordaje es analizar cuestiones de uso de la fuerza respecto a la legítima defensa, por un lado, y por otro lado, y si el tiempo nos los permite, analizar en qué tipología de conflicto armado entraríamos en ese caso y qué tipo de obligaciones y derechos se generarían para las partes involucradas en este tipo de conflictos transfronterizos, ¿sí? Bien, acá tenemos, por ejemplo, la incidencia de algunos de los grupos criminales más importantes de la región, con alta capacidad de sofisticación, de violencia, de organización, que es un poco lo que nos marca cuándo podemos o cuándo entramos dentro de la configuración jurídica de un conflicto armado, ¿sí? Ustedes posiblemente sepan que los conflictos armados pueden ser internacionales o conflictos armados no internacionales. Los internacionales son aquellos en donde dos o más estados entran en este marco jurídico, y no internacionales entre un Estado y un grupo organizado o entre grupos organizados entre sí. ¿Sí? Esto me parece importante mencionarlo para lo que viene ahora luego en la conversación. Posiblemente acá en este cuadro falten algunos grupos muy importantes, por ejemplo, como el Tren de Aragua, que surge en Venezuela y que opera en otros países de la región. El PCC, como ven aquí, aparece aquí en Brasil, pero se ha ido expandiendo también a otros estados, especialmente en Paraguay, operando en Bolivia también, con una amenaza latente de entrar posiblemente a operar muy pronto en países como Uruguay. En Argentina también se está muy atento a qué tipo de ingreso puede estar haciendo el PCC en el país. El Tren de Aragua, como decía, opera fuertemente en Chile. Bueno, entonces ya el crimen internacional, como decía Kelly recién, es un abordaje que necesariamente tenemos que hacerlo desde una óptica también internacional, ¿no es cierto? Muy bien.
Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer en este último recurso, ¿no? Con el uso de la fuerza para responder ante estas amenazas? ¿Qué es lo que puede hacer un Estado ante estos grupos que están ubicados en otro territorio, en otro Estado? ¿Puede el Estado responder a través de la fuerza, hacer utilización por ejemplo, de sus fuerzas armadas para poder reaccionar ante estos eventos? Bueno, el derecho internacional, el approach clásico, más tradicional, especialmente ante el 2001, ¿sí? Hablaba que el ejercicio de la legítima defensa es un principio interestatal. Significa que es un principio que ha de hacerse entre Estado y Estado, ¿sí? Entonces, bajo este approach más clásico, ¿sí? El uso de la fuerza a través de la legítima defensa de un Estado contra actores no estatales es complicado, ¿sí? Y deberíamos necesariamente, para poder hacer uso de la fuerza en otro Estado, justificar o demostrar que estos actores no estatales, llamemos grupos terroristas o grupos criminales organizados, actúan con una suerte de connivencia en el Estado en el que se encuentran, de manera tal a poder atribuir la responsabilidad de estos actos al Estado, ¿sí? Es decir, a través de algunos de los mecanismos de atribución de responsabilidad que existen en el derecho internacional. Aquí en la presentación menciono brevemente algunos. El más típico que entraría aquí en cuestión sería el de la dinámica de control efectivo o dirección efectiva del Estado para respecto al accionar de estos grupos, ¿sí? De manera tal a decir que el Estado en realidad utiliza estos grupos como un brazo ejecutor del Estado. Y ahí recién tendríamos habilitado el ejercicio de la legítima defensa desde este approach más clásico, más duro, más exigente, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que sucede cuando el Estado no está vinculado a estos grupos? Ese es el gran interrogante. O cuando no se puede demostrar, porque puede ser muy complicado también demostrar este umbral de control efectivo del Estado para estos grupos. Entonces, ¿hacia dónde está evolucionando el derecho internacional? Eso va a ser un poquito parte de la reflexión de lo que vamos a estar hablando durante estos minutos, ¿sí? Entonces, algunas preguntas que dejo, ¿sí? Para reflexionar juntos. ¿Se puede atacar un actor no estatal sin afectar la integridad territorial y la soberanía de otro Estado, por ejemplo? ¿Se puede emplear la legítima defensa directamente contra un actor no estatal en otro Estado sin que ello signifique atacar a ese otro Estado? ¿Sí? Y la tercera pregunta que traigo también es, ¿qué sucede si, pese a no cumplir con las condiciones de atribución de responsabilidad, es decir, mostrar estos requisitos, estas exigencias del derecho internacional, sí puede probarse que el Estado brinda cierta cobertura a dichos grupos? ¿Sí? En la región se debatió mucho esto. Yo no voy a atribuir responsabilidades, no es mi función, pero por ejemplo, aquellos que están más en contacto con las noticias, por ejemplo, el Estado venezolano que alberga grupos como la FARC, que operan en Colombia. Bueno, todas estas cosas no son tan teóricas o hipotéticas, sino que tienen un correlato en las noticias que podemos escuchar, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que podría hacer el Estado colombiano ante esto, si esto fuese efectivamente así? Son este tipo de preguntas que nos llevan a trabajar esto. Y yo recién hablaba del 2001. ¿Qué es lo que pasa en el 2001 que hace tambalear este approach más clásico del uso de la legítima defensa? Bueno, el ataque de las Torres Gemelas, ¿no es cierto?, por actores no estatales, grupos terroristas. Y el Consejo de Seguridad se reúne inmediatamente y determina que los Estados Unidos tienen el derecho inmanente de legítima defensa de conformidad a las Cartas de las Naciones Unidas, artículo 51, para poder accionar contra un actor no estatal. ¿Que estaba en dónde? En Afganistán. En un estado en el cual no se atribuía la responsabilidad por el accionar de estos actores no estatales. ¿Se entiende? Entonces, tenemos como un gran primer sacudón a lo que entendíamos hasta ahora como el principio de legítima defensa. Y podemos hacer como un pequeño raconto de cómo fue evolucionando esto, se lo voy a mencionar muy sintéticamente para no ocupar tanto su tiempo, pero básicamente la Corte Internacional de Justicia ha venido observando esta dinámica y hasta ahora, de momento, no se ha pronunciado expresamente, ¿sí? Pero podemos observar algunas cuestiones interesantes. En el 2004, en la opinión consultiva sobre la situación de la construcción del muro en Palestina, la Corte habla de que la legítima defensa es un principio
interestatal, de Estado a Estado, y que no necesita involucrarse en trabajar la dinámica de legítima defensa aplicada contra actores no estatales porque, ubicados en otro Estado, porque la situación se desarrolla en un territorio ocupado. ¿Sí? Entonces, no se ve la necesidad de trabajar este tema. Y algo parecido hace al año siguiente, en un caso de la República Democrática del Congo contra Uganda, en el cual la Corte sentencia a Uganda por los ataques realizados contra actores no estatales ubicados en la República Democrática del Congo. ¿Sí? Y condena a Uganda no por el uso de la fuerza o la legítima defensa, sino porque se excede de manera desproporcional en ese ataque. En vez de atacar a los actores no estatales ubicados en el territorio congolés, Uganda se extralimita y ataca aeropuertos, ataca bienes civiles del Estado de la República Democrática del Congo, entonces la sentencia directamente. Y no se ve la necesidad, dice, de trabajar este tema de la legítima defensa contra actores no estatales. Pero implícitamente sí nos está diciendo algo muy interesante, y es que la Corte ya observa esta evolución. ¿Sí? Y luego algunas cuestiones más consuetudinarias del derecho internacional, de la práctica. Por ejemplo, en el 2006 el ataques de Israel contra Hezbollah en territorio libanés no fueron condenados por una infracción a la legítima defensa, sí fueron criticados por un uso desproporcional. En 2008 y 2010 lo mismo hace el Estado turco contra el PKK, ¿sí? Actor no estatal también operando en Irak. Irak no denuncia a Turquía por este tipo de hechos, siempre y cuando no se extralimitasen en el uso de la fuerza afectando bienes iraquíes, ¿sí? De alguna manera convalidando que Turquía esté haciendo uso de la fuerza en su territorio, siempre y cuando estuviese abocado a socavar la amenaza que representaba el PKK o la captura de Bin Laden en Pakistán por los Estados Unidos, no fueron criticados en el sentido del empleo del uso de la legítima defensa. Y esto ya nos está marcando algo bastante interesante. Y hay una discusión hoy que me parece también interesante como reflexión compartir, que es que la doctrina se ha empezado a dividir entre aquellos que consideran que un ataque contra el territorio de otro Estado siempre representa una violación a la soberanía, y aquellos que dicen, bueno, es hora de empezar a distinguir. ¿Sí? Esto del proliferamiento de grupos armados organizados, del terrorismo internacional, de estas redes criminales internacionales, nos obliga a tener que hacer una diferenciación entre atacar el territorio de un Estado es decir, un ataque contra un Estado producto del tipo de ataques, y ataques dentro del territorio de un Estado, el cual dejaría entrever que podría llegar a ser lícito en algunas cuestiones determinadas y que el ataque en un territorio no siempre conlleva una violación de la soberanía. En esta práctica internacional que fue evolucionando, sin embargo, en nuestra región, ¿sí? Tenemos un caso que fue un poco en contrasentido de cómo ha ido evolucionando el uso de la fuerza contra actores no estatales ubicados en otros territorios. Quizás alguno de ustedes recuerda, no sé cómo está compuesto el auditorio, de qué edades, imagino que un poco de todo debe haber, pero en el año 2008 posiblemente muchos se acuerdan de la Operación Fénix, que fue una operación llevada a cabo por Colombia a pocos kilómetros de su frontera con Ecuador, localizando, ¿sí?, un grupo de la FARC asentado ahí y eliminando algunas de las cabezas de la FARC. Hubieron como 24 personas que fallecieron en ese operativo militar, entre ellos algunos soldados colombianos también, y que fue duramente criticado ese uso de la fuerza por algunos países que conforman la Organización de Estados Americanos, ¿sí? Particularmente Nicaragua, Venezuela, Perú también en ese momento criticó este ataque, y Chile apoyando la postura de Ecuador, ¿no? Algunos países fueron un poco más cautos, Brasil, y Estados Unidos apoyó la dinámica que había adoptado Colombia. Tuvo bastante dividido, pero la OEA al final termina sentenciando este actuar de Colombia, e incluso Colombia, que había empezado por justificar este ataque, incluso se retrotrae y pide disculpas por haberlo realizado. ¿Sí? Sin embargo, la posición de Colombia sobre este tema, en mi opinión, como una opinión académica, no fue lo suficientemente fuerte y no se arraigó
por ahí demasiado en esta práctica que venía atravesando el derecho internacional sobre esto y haciendo con un uso particular de los requisitos del empleo del uso de la fuerza, demostrando proporcionalidad, necesidad, inminencia de la amenaza que ocurría a muy pocos kilómetros de la frontera para obligarlo a realizar ese ataque. Pero me parece muy interesante traerlo a colación aquí. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hoy por hoy podemos decir sobre el empleo de uso de la fuerza en otros estados cuando a estos actores no estatales intervienen? Hoy por hoy, siempre pisando sobre seguro, podríamos decir, bueno, si se demuestra una connivencia, una responsabilidad del Estado que alberga estos grupos, de forma tal que la atribución de la responsabilidad la puedo hacer directamente, bueno, no hay mayores problemas, el uso de legítima defensa se podría hacer porque en definitiva se está haciendo contra el Estado, ¿sí? Siempre y cuando, obviamente, los demás requisitos de la legítima defensa se estén respetando, ¿no es cierto? Pero esto es sumamente difícil de demostrar. Es muy exigente poder probar la atribución de responsabilidad de un Estado por el accionar de terceros. Es muy difícil. Si no hay ningún nexo entre el Estado y los actores no estatales, hoy por hoy en el derecho internacional sería muy prematuro decir que existe la posibilidad de que un Estado haga un uso abierto de la legítima defensa, ¿sí? No está asentado esto y sería peligroso que así sea también, ¿no? El criterio, uno de los criterios como sugerencia que adopto en el artículo que Luciana va a compartir es poder empezar a decir, bueno, ¿qué podemos utilizar? Y está este tema del criterio del control general o global, que posiblemente algunos de ustedes hayan escuchado o estén familiarizados, que es el tipo de umbral que se exige para internacionalizar un conflicto. ¿Sí? Cuando un conflicto es interno, pero se internacionaliza por un control general, por la intervención de un Estado de manera general sobre el accionar de ciertos grupos, ¿sí? Nos parecería, en mi opinión, un criterio que podría dar mayor permeabilidad, flexibilidad a un balance entre el ejercicio de proteger la soberanía del Estado lesionado, que se encuentra amenazado por el accionar de estos grupos criminales, y por el otro lado, balancear con la protección de la propia soberanía del Estado que de alguna manera alberga estos grupos, ¿no? Entonces, ese podría ser una hipótesis de ver hacia dónde podemos encontrar una salida. Categorización del conflicto. Otro tema que me voy a hablar muy rápidamente, pero al menos para dejarle algunas inquietudes, me parece que es interesante poder mencionar. En caso de que un Estado haga uso de esa fuerza, ¿sí? Contra un tercer Estado, ¿estaríamos hablando dentro de los márgenes de un conflicto armado internacional o de un conflicto armado no internacional? Porque la categorización es muy importante, digo, según qué tipo de conflicto entra en juego un montón de derechos y obligaciones de las partes que se encuentran en esta dinámica. Los sostenedores de que se trata de un conflicto armado internacional lo hacen porque, bueno, existe como dos o más estados involucrados en esa dinámica, por supuesto, porque tenemos más de un territorio que entra dentro del conflicto. Aquellos autores que dicen, bueno, tenemos un conflicto armado internacional, nos dejan el desafío, ¿sí?, de suponer algunos inconvenientes. Uno es otorgar a estos actores no estatales, estos pertenecientes a grupos terroristas o grupos criminales organizados, la inmunidad por todos los actos lícitos de guerras que estos conduzcan durante el uso de la fuerza. O el estatus de prisionero de guerra, que es la obligación, ni más ni menos, de forma resumida, a liberar todas estas personas al terminar el conflicto, ¿sí? Algo que los estados ciertamente van a estar muy reticentes a hacer. Por otro lado, estaríamos diciendo que los criminales automáticamente ganarían más derechos al cruzar las fronteras del Estado en el cual se encuentran operando, ¿sí? Y estaríamos pretendiendo también que estos criminales tienen la capacidad suficiente para respetar el derecho internacional humanitario, especialmente aquello asociado a la detención, a los procesos judiciales. Estaríamos como
de alguna manera llevando a un lugar muy complicado la aplicación de los conflictos armados internacionales, el abordaje en este tipo de situaciones. Entonces, ¿qué ha hecho, por ejemplo, la práctica? ¿Sí? La práctica ha mostrado, por ejemplo, en el Tribunal Penal Especial para Ruanda, ¿sí? Que trabajó sobre la dinámica de un conflicto armado no internacional, porque entendía que era un Estado contra grupos criminales, contra grupos armados organizados, diciendo, bueno, si estos operan fuera de la frontera, igualmente se les va a aplicar el régimen de conflicto armados no internacionales. Y lo que se llamó el spillover effect, ¿sí? Es decir, aquello que termina de alguna manera cristalizándose por fuera de la frontera propia del Estado contra el cual se está afectando, ¿sí? Y de alguna forma estaría reconociendo implícitamente estas teorías, ¿sí? Esta posibilidad de poder estar atacando en otro territorio sin atacar un Estado. Esto es lo que es interesante poder analizar. O también de alguna manera flexibilizando el uso de la legítima defensa contra actores no estatales pudiendo intervenir en otros estados. El tema es que, por supuesto, nos deja en una situación complicada también del otro lado, porque la aplicación de los conflictos armados internacionales tiene una protección mucho más amplia hacia todo lo que tiene que ver con los civiles o los bienes civiles que se encuentran en otros estados. Entonces, si aplicamos las herramientas del conflicto armado no internacional, está muy bien para los actores que intervienen, pero todo lo que tiene que ver con el uso y la conducción de hostilidades y la intervención de civiles y demás, las garantías son mucho menores. No está tan trabajado el tema del desarrollo de los derechos y obligaciones en los conflictos armados no internacionales. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la protección de hijos, mujeres, está mucho menos abordado. Entonces, bueno, hay algunos que van a opinar que es necesario hoy una tercera categorización de nuevos conflictos armados, que hable y que se ocupe propiamente de esta tipología de conflicto que traemos hoy sobre la mesa, ¿sí? Y hay algunos otros autores, entre los cuales yo coincido un poco más, que es hacer un abordaje flexible hoy por hoy del derecho internacional humanitario existente. ¿Qué significa esto? Poder fraccionarlo, poder aplicar el derecho a los conflictos armados internacionales para todo lo que tenga que ver con el abordaje que implica ataques en otro territorio y, por el otro, la categorización de conflictos armados no internacionales respecto a la aplicación del derecho contra los grupos criminales organizados en sí. Todo lo que tiene que ver con el abordaje de detenciones y de procesos y demás, hacer un abordaje más centrado a los conflictos armados no internacionales. Bueno, como decía, es un tema que podemos conversar durante ciertamente mucho más tiempo, pero sé que el tiempo nos apremia. Pero bueno, al menos espero poder haber generado algunas preguntas o algunas inquietudes que los motive a ustedes luego a reflexionar y abordar esta temática con más profundidad. Así que agradezco nuevamente, pido perdón por el corte de luz de recién y estoy a disposición para cualquier pregunta que quieran hacer luego. Gracias. Muchas gracias, doctor Suine. Como decimos, es un tema realmente bastante amplio, pero especialmente importante, ¿no? Sobre todo en la región y especialmente en la coyuntura que en este momento está viviendo un país como el Perú. Quisiera a continuación presentar al doctor Juan Antonio Belitgranda, quien es un expositor especialmente importante para nosotros porque es miembro titular de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. Y voy a leer su currículum, que es bastante prolífico. Es un experto con más de 40 años de experiencia en educación, diplomacia, política y análisis internacional. Es miembro de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, como habíamos señalado, ha sido profesor en diversas universidades y ha ocupado importantes cargos en el gobierno y en organizaciones internacionales. Se ha destacado como embajador del Perú en Israel y en Polonia y ha sido presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República. Su formación incluye un máster en ciencia política en la Universidad Columbia Pacific,
un posgrado en el Instituto Raúl Porras Barrenechea y estudios en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Como docente, ha impartido clases en la Universidad Ricardo Palma y la Academia Diplomática del Perú. Igualmente en la Universidad de Dartmouth de Costa Rica sobre literatura americana y política internacional. Ha participado en múltiples conferencias sobre desarme, relaciones internacionales y seguridad en América Latina y en Estados Unidos. A lo largo de su carrera ha recibido varias condecoraciones, incluida la Orden Isabel la Católica del Reino de España y la Orden al Mérito del Gobierno del Perú. Entre sus obras se encuentra la Segunda Guerra Mundial, el Perú y América Latina y COVID-19, trigo y cizaña. Muchas gracias, doctor Belli, por acompañarnos esta mañana. Tiene la palabra, la escuchamos. Muchas gracias, doctora Luciana. Para mí es un gusto y un honor estar en este conversatorio. Y también quería yo agradecer y felicitar tanto a la doctora Kelin Cárdenas como al doctor Jeremy Swimmer. Ambos han hecho una exposición amplia, diría yo que amplísima, a pesar del tiempo, pero han podido abordar las aristas que conlleva estos temas y especialmente el doctor Jeremy, que ha tocado un tema que es un tema muy sensible en este momento al hablar de la legítima defensa. Precisamente estamos nosotros embarcados en un conflicto de proporciones todavía insospechadas y con un escalonamiento que no se hace previsible su definición. Y decimos esto porque la legítima defensa es lo que ha exhibido Israel con Hamas y ha tenido oportunidad de atacar un sector en Gaza de territorio palestino, afectando a una gran cantidad de civiles. Ha sucedido una situación medianamente parecida con el ataque de Israel a Hezbollah en el Líbano. Y nosotros nos hacemos la pregunta, ¿cómo separar en estos casos fuera del texto, fuera del documento, pero dentro del marco del derecho internacional, cómo afectar a aquellos que han provocado los hechos bélicos, los hechos de violencia, separarlos de los civiles ajenos a estas circunstancias? Y hay un acontecimiento que creo que es muy importante citarlo al abordaje importante e interesante que ha hecho Jeremy Swimmer. Es que la Segunda Guerra Mundial precisamente comenzó con un acontecimiento de esta envergadura, cuando el dictador alemán Adolfo Hitler acusó a un grupo que era un grupo subversivo polaco de haber tomado un territorio y una estación radial en Alemania. Bajo esa paraguas, bajo ese alero, entonces se inició la invasión a Polonia el 1 de septiembre de 1939 a las 4:30 de la mañana, y con este acontecimiento y este atravesar las fronteras se inicia la Segunda Guerra Mundial, que todos nosotros sabemos ha sido el acontecimiento sociológico más espectacular que han visto los ojos humanos desde que el hombre está en la tierra. Este es un hecho que simplemente lo citaba para que se entienda y se considere lo complejo, lo complicado que es para el derecho internacional tipificar algunas acciones, considerarlas algunas situaciones y más aún darles una fórmula de solución. En este ámbito, que es un amplio espacio y un campo casi inmenso, nosotros tenemos los temas que la doctora Kelin Cárdenas ha abordado de una manera muy precisa, muy clara y muy didáctica, que es los elementos delictivos que atraviesan las fronteras y amenazan a los países. Es evidente, y esto es un hecho que sin lugar a dudas todos lo recogemos, que desde hace muchísimo tiempo los grupos
criminales, los grupos delictivos transnacionales están amenazando la propia sustancia de los países. Es decir, delitos como el crimen organizado, como el cibercrimen, amenazan los estados en su propia esencia. Es decir, estos delitos llegan a ulcerar, llegan a adelgazar las instituciones como los estados y los someten a estos a una situación de conflictos inmanejables cuando en estos estados o en estos países las instituciones no tienen mucha solidez como es en América Latina. Estos ejemplos los he citado simplemente así, un poco a la rápida, entendiendo algo que creo que es elemental considerarlo y citarlo, sobre todo ahora que el profesor Jeremy Swimmer ha citado a los actores no estatales que cometen delitos y que los contempla el derecho internacional, y que hay uno de ellos que son estos actores que no lo ha citado, es decir, el mercenarismo que amenazó precisamente a Rusia en su momento y que también amenazó a Ucrania y que está amenazando a América Latina porque está instalado en América Latina, en algunos países. Ese mercenarismo que ha manifestado casi públicamente que si le dan una cantidad muy alta de un presupuesto nacional, ellos pueden intervenir en algunas regiones de América Latina, y valga la oportunidad para citarlo, en la misma Venezuela, y sacar al dictador Nicolás Maduro del poder, instalar un gobierno democrático y darle un desarrollo normal y sostenible a este país, desgraciadamente en un estado hoy día casi de crisis permanente y crónica. Decimos esto porque el planteamiento que ha hecho el grupo Blackwater, el grupo mercenario norteamericano, que se parece mucho al grupo Wagner de Rusia, casi no difiere en sus intenciones y tampoco difiere en sus mecanismos. Y ambos son actores no estatales que tienen una pátina de ilegalidad. Estos elementos nos llevan entonces a considerar los crímenes transnacionales que afectan nuestros países. Hemos hablado de la cibernética y del ciberdelito que está en estos momentos asolando nuestros países, interviniendo en una serie de mecanismos, tanto privados como estatales, especialmente financieros, pero no es ajeno a ello las intervenciones que han tenido en procesos electorales de algunos países, y en ello no sustraigo también a los Estados Unidos. El crimen organizado, por su lado, es un elemento y un factor que desde hace muchísimos años interviene en los países, y que nosotros no olvidemos que en los años 20 y 30, 1920 y 1930, en los Estados Unidos, el crimen organizado también traspasaba las fronteras, afectaba a México como también afectaba a Canadá, lo cual lo que queremos plantear es que este no es un mecanismo, un recurso novedoso. He dejado un poco para después uno de los temas que para mí tiene mayor importancia y que tiene una dimensión que está convirtiéndose en inmanejable. Me voy a referir al tráfico de drogas. El tráfico de drogas que produce
un producto que afecta a la población y que afecta a la humanidad y que tiene elementos conexos, como el tráfico de personas, como el tráfico de armas. El tráfico de personas, el tráfico de drogas, que son elementos que están profunda e íntimamente relacionados, creo que hay que abordarlos también desde un punto de vista ontológico. Digo ontológico porque lo más afectable en esta situación es la dignidad de las personas. Es decir, la condición humana es afectada. Yo no creo, y esto es, por favor, parte simple y llanamente de una reflexión, que el tema de lesa humanidad no sea también un delito al cual los narcotraficantes faltan, porque ellos están absolutamente convencidos que el producto que ellos hacen, que el producto que ellos trafican y que el producto que ellos llevan para que la población consuma, al final los va a degradar, los va a convertir en piltrafas humanas, los va a convertir casi en una suerte de zombies que no tienen personalidad ni tampoco tienen libertad. Ellos los llevan a que las personas que sean los consumidores de cualquier droga, tanto las drogas químicas como las drogas naturales, se conviertan en una suerte de esclavos, y en ello está precisamente la afección que se tiene a la humanidad, porque la dignidad humana, que está íntima y profundamente ligada a la lesa humanidad, tanto desde el punto jurídico como desde el punto ontológico, desde el punto filosófico, es porque uno tiene el derecho a la libertad, el derecho a escoger, como tiene el derecho a la convivencia humana. Estos derechos nos son otorgados por la vida a nosotros. El consumidor de drogas es un hombre que renuncia a ese derecho. No renuncia voluntariamente, renuncia porque alguien lo instiga a convertirse en adicto y que tenga que dejar ese estado y esa condición. Y precisamente en ello está también implícito el traslado de personas, el tráfico de personas. Las personas pierden su dignidad, como diría Kant, y se convierten en cosas, en elementos de negocio, en elementos de comercio, y en ello se pierde la dignidad. No tienen oportunidad de seleccionar ni de optar. Son impuestas su esclavitud. Díganme ustedes, y disculpen que hable con estos términos en la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, donde nuestro principal objeto de estudio es el derecho internacional, pero también es la justicia. La justicia, y no hay nada que defienda más la justicia que la dignidad. Díganme ustedes si no hay nada más criticable, si no hay nada a lo cual se le pueda condenar de manera tácita, de manera contundente, que aquel hombre que vende drogas, que vende cualquier pastilla en la esquina del colegio donde hay niños de 8 y 10 años. Díganme ustedes si no está tentando contra la dignidad. ¿Qué es la dignidad? La dignidad no es otra cosa más que la conducta de la moral. No es otra cosa más que la libertad de la moral. Esa libertad de la moral es anulada en el tráfico de drogas. Es anulada por aquel personaje que induce a otra persona a consumir una droga. La libertad es el bien más preciado. Voy a terminar con esto porque yo sé que nos hemos sobrepasado de maneras exponencial al tiempo que estábamos dedicados. Las anteriores exposiciones que han sido muy interesantes
y muy didácticas y muy apreciables. Por ello dedico esta pequeña y breve exposición simplemente a plantearlo como una reflexión ontológica. Reitero, es esa libertad de la que nos quita la droga. No deja de tener razón Galeano cuando dice: la libertad es otra forma de la dignidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querido doctor Belit Granda. Muchas gracias por esa disertación y al contrario, para nosotros es un gusto que los expositores tengan tanta información que compartir con nosotros y con los asistentes. Y vamos a pasar entonces a la ronda de preguntas. Hemos compartido una pizarra virtual y quisiera plantear la primera pregunta. En realidad hay dos preguntas para la doctora Kelin Cárdenas que están relativamente vinculadas. La primera dice: felicitaciones por la exposición, doctora Cárdenas. Por favor, ¿puede comentarnos alguna experiencia, pero sobre todo la importancia de la cooperación entre las fiscalías de los diferentes países para combatir la criminalidad transnacional? Y la segunda pregunta también se refiere a, ¿sería tan amable de ahondar un poco más en esta propuesta mencionada sobre la lucha contra el crimen organizado transnacional a través de esta, entre comillas, política de seguridad? Esto como parte de la cooperación internacional entre los países. Con respecto a uno de los ejemplos que nos piden, nosotros tuvimos un caso en el 2019 sobre una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de migrantes. La modalidad era así: eran 3 países: Albania, República Dominicana y Perú. El destino final, Estados Unidos. ¿Qué es lo que hacían? La organización criminal, la parte del financiamiento se encontraba en Albania. Los ciudadanos albaneses necesitaban llegar a Santo Domingo y en Santo Domingo esperaban de que a través de la parte de la organización criminal que estaba en Perú, remitieran pasaportes con nacionalidades peruanas, españolas, chilenas, para que estos ciudadanos albanos ya con este pasaporte pudieran cruzar frontera. Ello en relación de que esa organización criminal había visto de que estos tipos de pasaportes eran más fáciles de adulterar o de suplantar la información, porque en algunos casos, por ejemplo, utilizaban el pasaporte original y solamente alteraban los datos, y había un control migratorio más rápido para que el ciudadano albano pasara. Entonces, lo que se hizo fue trabajar de manera organizada entre estos 4 países y en los 4 países utilizamos lo que era la intervención de comunicaciones. Nos permitía saber las coordinaciones en el sentido de que qué nombre suplantar, qué pasaporte necesitaban, quién era la persona que iba a cambiar, por ejemplo, la hoja de datos o solamente la foto de la hoja de datos del pasaporte o de las visas, porque también para determinado pasaporte necesitaban las visas. Entonces, lo que se hizo es, a través de cooperación, interrelacionarnos con la unidad operativa del país de República Dominicana. ¿Para qué? Para que las OBICES que se realizaran en el país de República Dominicana nos permitieran a nosotros documentar la información que nosotros teníamos acá en Perú, porque en Perú teníamos la parte que se podríamos decir de la fabricación de los pasaportes. Entonces, el envío de esos pasaportes también se logró descubrir que era a través de lo que era DHL, Western, envíos de dinero o envíos de pasaportes. Entonces, una vez obtenida esta información, lo que se hizo es, a través del conducto de cooperación, hacer una canalización de documentación. Nosotros teníamos la parte operativa, que se puede decir la parte baja de la organización criminal de la producción de pasaportes, y procedimos a remitir esta información a través de cooperación para que en República Dominicana lo utilizaran como medio de prueba. Ellos nos remitieron la parte de las OBICES. Y
de Albania, que si bien es cierto, su legislación es muy diferente a la nuestra y a la de República Dominicana, se coordinó el tema de, a través de sus escuchas que tenían, la coordinación que se daba entre los integrantes de la organización criminal de Albania, con Santo Domingo y con Perú. Entonces, pudimos a través de este sistema intercambiar información y utilizarlas a futuro como medio de prueba y lograr, uno, un operativo conjunto, porque esa era la finalidad, ¿no? De que estas tres estamentos de organización criminal que estaban estructuradas en nuestros países se pudieran estudiar al mismo tiempo para que no se puedan reestructurar. Entonces, si bien se coordinó en diferentes zonas horarias por los países, hacer el operativo y se permitió obtener información valiosa. Tan es así de que justo una semana antes de realizar el operativo aquí en Perú, se había logrado, esa organización criminal habría logrado enviar 2 albanos y habían ingresado a España. Y se comunicó también a la unidad de España para que hicieran este operativo y con esta información nos permitiera a nosotros dar más respaldo a la información y estructurar todo lo que era una organización criminal. Ahora, lo que se busca con las políticas de prevención para poder desarticular, consideramos nosotros de que una forma de ello es, como bien se ha señalado, es la cooperación, pero no solamente limitarnos al tema de la tramitación de las asistencias judiciales. Existen formas directas que nos permiten ya la fiscalía entre los pares de otros países poder interrelacionar información. Es decir, por ejemplo, podemos incluso utilizar técnicas de investigación, no solamente el tema de intervención de escucha, sino también el tema de operaciones conjuntas, que lo permite el código y los países, si bien es cierto, no tienen ese nombre, pero sí se permiten acoplar gracias a la uniformidad de normas internacionales que nos permiten interactuar ahí. Por ejemplo, en un momento también tuvimos un caso de tráfico ilícito de drogas, que teníamos un cártel que se dedicaba a copiar droga aquí en Perú, en Piura, y su destino era Estados Unidos, pero los ciudadanos principales que venían a dar el visto bueno de toda la embarcación eran ciudadanos mexicanos. Entonces lo que se hizo fue utilizar no solamente intervención de escucha, sino agentes encubiertos, agentes especiales y remesa controlada. ¿Por qué? Porque la finalidad era desarticular esta organización criminal. Entonces empezamos a trabajar aquí en Perú con un agente especial. ¿Por qué? Porque necesitaban la forma de camuflaje eh, para que pudiera pasar los controles de aduanas y llegar al destino que era al final llegar a Bélgica. Entonces se coordinó y se trabajó, incluso se creó una persona jurídica, ¿no? Se le dio la protección para que esa persona jurídica a través de ella se lograra la exportación del contenedor de droga hacia la ciudad, hacia el país de Bélgica. Pero ello utilizando técnicas especiales, ya sea en nuestro país como también en el otro país. Se coordinó, por ejemplo, la diferencia de nosotros, para acreditar el tráfico de drogas necesitamos la droga en sí. Cuando nosotros terminamos de hacer el procedimiento y íbamos a dar la remesa controlada y coordinamos con el país de Bélgica, nos dijeron que ellos era suficiente para su legislación solamente 1 kilo. En cambio, para nosotros mínimo nos debemos tener 10 kilos dependiendo de la sustancia que vayamos a exportar. Entonces, ¿qué es lo que se hizo, no? A la par, dijimos, ok, entonces vamos a quedarnos con la droga incautada, vamos a hacer lo que conocemos en nosotros en ese término, el balurdo. Se hizo la construcción de los ladrillos y todo ello, y a través de los agentes encubiertos y especiales, pese a que estuvieron ahí los ciudadanos mexicanos controlando que en ese momento se embarque y se acondicione en el contenedor, se hizo el intercambio de estas, se podría decir, cuadrados que representaban el paquete de droga de kilo que mayormente pesa para poder hacer ese intercambio. Entonces, todas esas operaciones nos permiten nosotros documentar con mayor facilidad nuestra carpeta fiscal o nuestra investigación que tenemos. Y esta información le permite al otro país también eh, eh, obtener medios protectores. ¿Y por qué? Cuando llegó la remesa controlada a Bélgica,
se hizo el operativo, hubieron 5 detenidos más, fuera de nosotros que tuvimos acá los ciudadanos mexicanos y los ciudadanos peruanos que habían venido a verificar y a dar el viso bueno. Y posteriormente a ello lo que se hizo fue intercambiar información, es decir, nuevamente por el canal conducto de cooperación. Ya actualmente existe, ya no es tan, antes, por ejemplo, era muy difícil porque demoraba en llegar la información. Ahora ya tenemos canales más abiertos, incluso ya como producto del trabajo, hemos logrado tener, se puede decir, personas determinadas que nos podemos coordinar para que la información nos llegue en una semana, que nos llegue en 15 días y sea la información que necesiten. O, por ejemplo, como consecuencia de ese operativo que se desarticuló esta organización criminal, que los financistas estaban en Bélgica, necesitaban realizar algunas verificaciones. Ellos remitieron la carta de cooperación que se ejecutó a través del Poder Judicial, pero como nosotros sabíamos, ¿no? Que ya estaba viniendo esa información y era una información que nosotros relacionada con una investigación acá en la Fiscalía y era de urgencia de ellos por sus plazos también, coordinamos también con el juzgado para indicarles que esa información la íbamos a tramitar nosotros y diligenciarla, porque necesitaban hacer algunas verificaciones, ya que posteriormente habíamos tomado conocimiento como consecuencia de las investigaciones de ellos, de que esos ciudadanos de Bélgica habían llegado 2 a Perú meses antes. Es decir, y eso es la importancia del trabajar en equipo y utilizar técnicas de investigación, porque a veces uno si utiliza técnicas tradicionales, como las que tenemos, las OICES, las videovigilancias que tenemos, a veces nos limitamos y no vemos la estructura completa y no nos permite desarticularlas en su integridad y dejar que sigan delinquiendo. Entonces, a través de ello, hemos venido trabajando, perfeccionando esa situación para evitar que cuando se intervenga una organización criminal en nuestro país y si tiene repercusión a nivel internacional y transnacional, también sean sancionados en el otro país para que no sigan con su actividad delictiva y su financiamiento no continúe y siga causando daño. Como bien lo señalaba el doctor Belit, el delito de tráfico de drogas es un delito que se comete hace mucho tiempo y no se puede controlar porque va a haber siempre una modalidad diferente y quiera o no, este delito es uno de los delitos que más causa daño a la economía del país, que ha originado indirectamente los demás delitos que tenemos. Porque a veces nosotros nos limitamos en ver solamente un tipo de delito cuando no nos damos cuenta de que la magnitud hacia atrás es lo que más perjudica y perjudica la economía de nuestro Estado. Y si lo vemos nosotros actualmente, no solamente ya la economía, sino las entidades de nosotros, que llega a una corrupción tan inmensa que tenemos atado, que llega un momento en que quizás lo vean como algo común o ya lo acepten, cuando realmente no deberíamos aceptarlo, sino deberíamos de cuestionarlo, deberíamos de lograr controlarlo, prevenirlo, porque para eso se supone que debemos tener un poco de concientización por nuestro mismo país y por nuestros mismos respeto de las normas, porque queremos algo mejor, no que en sí este crimen organizado siga interfiriendo más en la realidad, no solamente de nuestro país, sino a nivel internacional, y que no lleguen a los poderes más fuertes de cada gobierno y hagan que al final no logremos combatirlos, sino que ellos nos sumerjan en su burbuja. Y eso es lo que no se debe permitir. Eso es todo. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta va para el doctor Belit. Tomando en cuenta el contexto que vivimos, de hecho, para las personas que nos escuchan desde el exterior, deben saber que el día de hoy se está llevando a cabo un paro ocasionado por los transportistas justamente por un problema relacionado a la criminalidad organizada. ¿Cuál cree usted, doctor Belit, que deben ser las medidas que debe adoptar el Estado peruano para combatir justamente esta red de criminalidad organizada que está llegando a paralizar la capital del país? Muchas gracias, doctora Luciana, y muchas gracias al señor o la señorita que ha hecho la pregunta. Yo creo que el gran problema que hay en América Latina es la droga. Yo creo que no hay ningún problema tan fuerte, tan contundente, que erosiona tanto las instituciones y que pone en riesgo los países como la droga.
El fentanilo lo tiene Estados Unidos hackeado precisamente por esa situación. Y nosotros, antes de entrar en el tema estricto, nosotros no podemos dejar de pensar de que en estos momentos observadores de las Naciones Unidas han manifestado hace algunas horas que la situación que se está desarrollando en Sinaloa, una suerte de guerra de pandillas que corre el riesgo de escalar y convertirse en un conflicto armado de grandes proporciones, es lo que ha llevado a que un instituto privado de inteligencia, Stratford, que es una de las instituciones de más prestigio que hay en Estados Unidos desde el punto de vista de inteligencia, haya manifestado que México está corriendo el riesgo de desestructurarse y perder territorio porque hay sectores que quieren pertenecer a Estados Unidos y otros que quieren autonomizarse por el alta violencia producto del narcotráfico que hay en México. Este tema es un tema que tiene alguna similitud con el que ha empezado a suceder en el Perú. Nosotros no conocíamos, ustedes son jóvenes, la doctora Kelly Cárdenas, Luciana, bueno, doctor Jeremy Swimmer está en los Estados Unidos. Yo no conocía en mi larga vida, es mucho más larga de la que ustedes creen, en mi larga vida, una situación como la que está pasando el Perú en este momento, que se ha llegado al nivel de que las gentes hacen un paro general para evitar que siga el narcotráfico a través de los extorsionadores y de los delincuentes comunes, destruyendo las instituciones económicas del Perú. ¿Cómo hacer para combatirlas? Yo creo que la doctora Cárdenas lo ha dicho. Creo que este es un problema de todos nosotros. Nadie puede sustraerse ni nadie puede considerar que es un problema ajeno y que a él no le interesa, no lo compromete. A todos nos compromete este problema. Es decir, en estos momentos, por ejemplo, cito un ejemplo así accidentalmente, los servicios de inteligencia cuya principal función es recolectar información estratégica para la seguridad del país, en América Latina casi, es decir, sensiblemente han bajado los niveles de percepción de amenaza entre los países. Nosotros, para el caso de Perú, nuestras dos fronteras, que eran las dos hipotecas, como decía un viejo maestro de relaciones internacionales, Carlos García y García, decía, el Perú tiene dos hipotecas, hipoteca Chile, hipoteca Ecuador, y ya están zanjadas. Los países casi no tienen amenazas interestaduales, como se ha manifestado, pero tenemos una amenaza que es el narcotráfico. Tengo la impresión que es el momento de poner toda nuestra voluntad política para combatir el narcotráfico. Tenemos que hacer el más grande esfuerzo. Si nosotros combatimos el narcotráfico, bajamos el nivel de la injerencia del narcotráfico precisamente por sus altos niveles presupuestarios que manejan, tienen opciones de intervenir en la política. Si uno en este momento se pusiera a hacer una observación más detallada y más precisa en los actores políticos que están en juego en nuestra cosmogonía o en nuestro escenario de la política, tendríamos que saber quiénes están detrás de cada uno. La doctora Cárdenas ha dicho precisamente eso. ¿Quién está detrás? ¿Cuál es la fuente de dinero que está atrás de cada uno?
Y yo creo que si nosotros entramos y hacemos un esfuerzo para combatirlo, sensiblemente vamos a bajar la violencia que ha empezado ya a instalarse en el país. Digo esto además, y para un poco para terminar, y disculpe lo largo de la explicación, por una razón. El doctor Jeremy Swimen ha citado de una manera muy tangencial la presencia de algunos estados involucrados en protección delictiva. Y hay un estado que protege no solo a grupos subversivos, grupos terroristas, sino también grupos narcotraficantes. Es decir, si ese Estado dejara de proteger a los grupos narcotraficantes, lo cual quiere decir que no solamente es territorio en el cual se acopia droga, se exporta droga, se protege también a los narcotraficantes, sino que es un centro de distribución protegido por una serie de mecanismos formales a los cuales, ustedes saben, los narcotraficantes no tienen acceso. Pero en este país, desgraciadamente, sí tienen acceso. Yo creo que si nosotros nos sentamos y ponemos toda nuestra voluntad en los servicios de inteligencia y en los servicios policiales, en los mecanismos de combate y también en las negociaciones con este Estado, cuando digo yo que deje esta actividad, yo sé que es un eufemismo decirlo. Es decir, utilizar los mecanismos de presión para que deje esta actividad. No puedo decir más por obvias razones. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, doctor Belit. Y vamos a cerrar esta jornada con una pregunta dirigida al doctor Jeremy Swinen. Y esta pregunta ha sido formulada por Eduardo Viaggio. Eduardo, ¿estás en la sala? ¿Puedes formularla directamente si deseas? Bien, parece que Hola, no tiene sí, ¿qué tal? conexión. Sí, 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 te sí, sí, escuchamos, Eduardo. Puedes plantearla. sí, a ver, me das un minuto para leerla tal cual la planteé para... Ahora sí. Ujú. Bueno, la pregunta es la siguiente, ¿no? En el caso de una actitud de adquisiencia por parte de un Estado respecto a la presencia de un grupo terrorista en su territorio, esto puede ser tomado como una vinculación efectiva entre dicho grupo y el Estado en cuestión para que un tercer Estado pueda ejercer la legítima defensa. Gracias. Hola. Bueno, muchas gracias por la pregunta. La respuesta es sí, digamos, si el Estado consciente y está, digamos, el reconocimiento respecto a estos actos, de hecho es una de las formas de atribución de esa responsabilidad dentro de lo que es la resolución de la Asamblea General que habla de los mecanismos de atribución y de responsabilidad por hechos ilícitos, reconoce el reconocimiento de la aquiescencia, como bien expresó usted, como un mecanismo de atribución de responsabilidad, y en ese caso la legítima defensa sería contra el Estado que hace aquiescencia respecto al accionar de estos grupos. Bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a nuestros invitados, a la doctora Kelly Cárdenas, al doctor Juan Belit Granda y al doctor Jeremy Swinen por el tiempo dispensado para poder tener esta charla, para poder compartir conocimientos y también para reflexionar sobre el impacto tanto jurídico como político internacional de la criminalidad transnacional. Muchas gracias nuevamente. Le transmito los saludos del embajador Óscar Maurto Romaña, presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional.